de este ciclo que hemos desarrollado sobre avances y desafíos de la resolución alterna de conflictos. Agradecemos la oportunidad que Hormuza nos ha brindado para desarrollar de manera conjunta este espacio virtual. En este momento escucharemos unas palabras de saludo del ingeniero Carmen Urquía como coordinadora del programa de Derechos Económicos de Hormuza. Bienvenida, ingeniera. Gracias, Romero. Cordial saludo también por parte de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz Hormuza. Bienvenidos y bienvenidas a esta conferencia sobre mecanismos alternativos de resolución de conflictos. Sin duda, su presencia destaca la importancia de buscar soluciones más justas y equitativas para los conflictos laborales en nuestro país y por supuesto este es un desafío que requiere la colaboración y el compromiso de todos y todas las involucradas. Quiero agradecer a los dos ponentes de esta conferencia, al maestro Mario Torres y al maestro Melvin Cepeda, que van a estar desarrollando esta jornada virtual. Muchas gracias, ingeniera Carmencita Urquía. A continuación, vamos a desarrollar esta conferencia que hemos denominado Mecanismos Alternativos de la Resolución de Conflictos Aplicables al Derecho Laboral. Y le damos también por parte de la Escuela de Capacitación Judicial, doctor Arturo Celedón Castrillo, una bienvenida a los dos ponentes que van a participar en esta conferencia. La dinámica va a ser pues la misma que hemos utilizado en las 5 videoconferencias anteriores. En este momento me voy a permitir a leer un extracto de la hoja de vida de ambos ponentes. Posteriormente inicia Mario Torres su primera ponencia y posteriormente el maestro Melvin. Ustedes pueden ir compartiendo sus experiencias, sus preguntas a través del chat para poder posteriormente abordarlas en el espacio que hemos diseñado dentro de la agenda para darles respuesta a sus preguntas y pues así escuchar los comentarios de nuestros invitados. A continuación, pues nos acompaña Melvin Armando Cepeda, quien es procurador adjunto especializado en derechos laborales de la Procuraduría General de la República, institución a la cual también le damos nuestro agradecimiento por este tipo de sinergias con las que estamos trabajando. El licenciado Melvin tiene una maestría en prevención de riesgos laborales por la Universidad Antonio de Nebrija, Málaga, España. Asimismo, tiene una maestría en Derechos Humanos y Cultura para la Paz por la Universidad de El Salvador. Posee estudios de especialización y diplomados en diversas temáticas, entre algunas citaré las siguientes: fortalecimiento de la defensa pública laboral y protección integral de los derechos fundamentales laborales, negociación en conflictos colectivos, negociación colaborativa en la conciliación laboral, entre otros. Es docente universitario y es pues también un experto en la materia de la cual nos va a dar la ponencia en materia laboral. Asimismo, Mario Isaías Torres, de nacionalidad nicaragüense, es abogado, es académico, ¿verdad? Docente universitario, conferencista y consultor. Él tiene maestría en Derecho del Trabajo por la Universidad Politécnica de Nicaragua. Asimismo, tiene una maestría en Derechos Humanos y Procesos de Democratización por el Campus Global de Derechos Humanos de la Unión Europea y el Centro Internacional de Estudios Políticos de la Universidad Nacional de San Martín, Buenos Aires, Argentina. Asimismo, posee una maestría en Derecho Electoral por la Universidad Castilla-La Mancha, España. Es especialista de justicia constitucional, interpretación y tutela de los derechos fundamentales de la universidad antes citada. Cuenta con estudios doctorales en Derecho y en métodos alternos de solución de conflictos en proceso. Asimismo, ha sido director del Instituto Centroamericano de Estudios Jurídicos y Políticos durante 9 años y ha sido fundador y coordinador de la revista Cuaderno Jurídico y Político de Nicaragua. Asimismo, ejerce la docencia a nivel universitario en diferentes universidades, como la de nuestro país, la Universidad Evangélica, la Universidad Centroamericana en Nicaragua, la Universidad Autónoma del Estado de Nuevo León, México, entre otras. Así que le damos una cordial bienvenida a ambos, ¿verdad? El objetivo que entre los dos invitados van a desarrollar este día es analizar doctrinariamente los medios de solución de controversias y la aplicación de los mismos en el derecho individual y colectivo de trabajo en El Salvador,
a fin de resolver los conflictos de manera ágil, eficiente y pacífica. A continuación, vamos a tener la primera ponencia por parte del maestro Mario Torres. Quiero verificar si se está compartiendo mi pantalla. Así es. Ok, perfecto. Permítanme. Listo. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. En primer lugar, quiero agradecer al Consejo Nacional de la Judicatura de El Salvador, en la figura de la maestra Carla Romero, y también a la Organización de Mujeres Salvadoreñas para la Paz, en la figura de la ingeniera Carmen Urquía. Quiero agradecer por esta gentil invitación que me han hecho para compartir con ustedes una breve reflexión sobre los mecanismos de solución de conflictos aplicado a la rama del derecho laboral. Yo acá puse un tema específico porque la metodología que tenemos propuesta para este encuentro básicamente está estructurada en dos ponencias. Una primera ponencia que está a mi cargo y es de carácter general. Yo voy a tratar de hablar de la justificación de los métodos alternos de solución de conflictos y su aplicación específicamente a la rama del derecho laboral. Y posteriormente el procurador Melvin estará hablando de la aplicación de la conciliación laboral específicamente en el sistema jurídico salvadoreño. Entonces, en mi caso, me corresponde hablar de estos métodos de manera general y lo primero que yo quería comentar es que la solución de conflictos, la solución jurídica de los conflictos, históricamente ha tenido dos grandes vías o dos grandes vertientes, ¿no? Por un lado, hemos tenido esta vía contenciosa, que es la vía jurisdiccional que ha prevalecido a lo largo de la historia debido a que nosotros no tenemos una vocación de diálogo, no tenemos una vocación de búsqueda pacífica de los conflictos y por tanto la vía contenciosa ha sido como la vía tradicional o la que más ha prevalecido a lo largo de la historia para la solución de conflictos jurídicos. La vía contenciosa se caracteriza por establecerse mediante un proceso judicial que ya lo dice toda la evidencia científica y los estudios que se han realizado, es un procedimiento muchas veces largo, costoso y desgastante para las partes. Y cuando digo la palabra desgastante, me refiero en el término más amplio de la palabra. Es decir, la vía contenciosa representa para las personas un desgaste físico, un desgaste emocional y también un desgaste económico. Por otro lado, la vía contenciosa tiene una otra característica y es que brinda una solución jurídica a un conflicto jurídico, pero no necesariamente soluciona un problema de raíz. ¿Por qué? Porque muchas veces si las personas ya entran con los lazos sociales quebrados, esos lazos continúan quebrándose aún más y las personas terminan más enemistadas. Y por otro lado, la tercera característica, por así decir, es que en la vía contenciosa las partes no tienen una incidencia directa en el resultado de esa solución del conflicto, sino que la solución es dictada por una tercera persona, en este caso por las autoridades judiciales, ¿no? Y también existe otra segunda vía, otra segunda vertiente del derecho de acceso a la justicia, que es el sistema conciliatorio o lo que algunos llaman la vía alterna o la vía amistosa. Esta vía alterna para la solución de conflictos se caracteriza por ser un procedimiento flexible, un procedimiento más rápido que el procedimiento judicial, un procedimiento menos costoso para las partes y acá un punto muy importante y es que también se caracteriza por una participación activa de los sujetos involucrados en el conflicto. Es decir, a diferencia de la vía contenciosa, donde la decisión las partes se la entregan a un tercero, en este caso un juez, en la vía amistosa o en la vía alterna, las partes siguen siendo las dueñas del conflicto, pero también se convierten en las dueñas de la solución de ese conflicto. Si interviene una tercera persona,
pero la tercera persona que interviene en este sistema actúa principalmente como un amigable componedor, es decir, que una persona que tiene un rol que se basa en facilitar el diálogo entre las partes para que las partes, mediante este acompañamiento especializado, puedan encontrar una mejor solución al conflicto jurídico que se ha planteado ante el sistema, ¿no? Ahora, entre estas dos vías, no, las dos vías son históricas, es lo que quiero decir, las dos vías son históricas porque si nosotros buscamos en documentos como la Carta Internacional Americana de Garantías Sociales, que es aproximadamente como del año 1947, 1948, se pensaba en la idea de establecer un sistema laboral, un sistema de justicia laboral y desde ese documento, que data de más de 70 años, ya se había establecido que el sistema de justicia laboral tenía que estar basado en, por un lado, una vía contenciosa y por otro lado, una vía conciliatoria. Naturalmente, lo que se ha pensado desde ese año es la posibilidad de la conciliación laboral y por otro lado también en la posibilidad del arbitraje, que también es un mecanismo que se utiliza mucho en el derecho laboral. Ahora, a pesar de que la vía contenciosa, que es la vía jurisdiccional, es la que ha prevalecido a lo largo de la historia, lo cierto es que en los últimos 20 años y en las últimas 2 décadas se ha presentado una crisis de la justicia y así lo podemos pensar de manera general. Y esta crisis de la justicia se ha acrecentado principalmente por una serie de problemas que las personas han ido identificando y que dicen que afecta, por supuesto, el derecho de acceso a la justicia. Por un lado, podemos hablar del largo tiempo que duran los procesos judiciales. Ya sabemos y lo podemos observar en los informes anuales que emiten las Cortes Supremas, hay una mora judicial. Los tiempos de solución de conflictos no siempre son los tiempos que establecen los códigos del trabajo, a pesar de que las constituciones de nuestros países hablan de una justicia pronta. Muchas veces se sale de las manos de las personas juzgadoras y los tiempos se extienden más de lo previsto en la norma jurídica. Por otro lado, otro problema que ha existido en la vía contenciosa tiene que ver con los costos elevados de los procesos judiciales. Porque si bien es cierto que las constituciones y la legislación de cada uno de nuestros países consagra que la justicia es gratuita, eso no significa que las partes no incurren en gastos adicionales, por ejemplo, para la contratación del abogado que va a llevar su caso ante el Poder Judicial y garantizar una defensa de calidad, ¿no? Ahora, en países como El Salvador, afortunadamente existen mecanismos como, por ejemplo, el hecho de que la Procuraduría Laboral lleve procesos judiciales para garantizar que las personas trabajadoras tengan acompañamiento jurídico, me parece que es algo digno de resaltar. Incluso en Nicaragua existe una experiencia que nosotros llamamos procuradores laborales. Los procuradores laborales son personas que no necesariamente cuentan con un título de abogado, sino que pueden ser estudiantes o líderes sindicales y estas personas atraviesan por un curso avalado por el Ministerio del Trabajo y pueden ser incorporadas en calidad de procuradores laborales y por tanto acompañar a los trabajadores en los procesos judiciales. ¿Y por qué digo acompañar a los trabajadores? Porque para nadie es un secreto que las personas que se especializan en materia laboral en muchos de nuestros países son personas que asumen la representación o la defensa de los intereses de la parte empleadora y por tanto quien queda en una situación de indefensión frente a esa realidad son los trabajadores y por tanto estos mecanismos como el que existe en El Salvador o el que existe en Nicaragua son mecanismos dignos de exaltar porque garantizan el acceso a la justicia también de las partes trabajadoras. Un tercer problema tiene que ver con la sobrecarga que tienen los juzgados. Es decir, el largo tiempo que se dilata un caso para obtener una resolución no necesariamente tiene que ver con que los jueces no están haciendo su trabajo de manera adecuada, sino que muchas veces la cantidad de jueces que existen
para la carga de trabajo que tienen nuestros sistemas, a veces es menor y por tanto hay una sobrecarga laboral que recae en las personas juzgadoras y esto ocasiona que los tiempos procesales se extiendan o que exista una mora judicial. Otro punto que ha provocado esta crisis de la justicia es la desconfianza que tienen las personas en los poderes judiciales. Y yo siempre digo de que hay mecanismos para medir esta confianza o desconfianza y uno de ellos es una encuesta del Latibarómetro donde podemos ver también la confianza que tiene la ciudadanía en las diferentes instituciones públicas y vamos a notar también que en el caso de la justicia hay altos niveles de desconfianza, ¿no? Entonces, todo esto se ha cristalizado en una grave crisis de la justicia y por tanto en la necesidad de lo que algunos autores como el doctor Francisco Gorjón llaman la necesidad de ciudadanizar la justicia, ciudadanización de la justicia y democratización de la justicia. Entonces, esta crisis de la justicia de la que estoy hablando lleva a las personas y lleva, por supuesto, a los estados a explorar diferentes alternativas para garantizar el acceso a la justicia que tienen las personas y democratizar y ciudadanizar la justicia tal y como está diseñada en nuestros sistemas jurídicos, ¿no? Y en ese sentido, no fue necesario explorar nuevas alternativas, sino ver alternativas que ya existían y una alternativa que ya existía precisamente eran los métodos alternos de solución de conflictos. Es decir, desde hace mucho tiempo se hablaba de los métodos alternos y el problema es que no se habían divulgado de la manera adecuada y las personas también no estaban haciendo uso adecuado de estos métodos. Ahora, yo le pongo entre comillas alternos porque sí queremos generar como una idea y es que los métodos como la conciliación, el arbitraje, la mediación, a esta altura del siglo XXI no podemos verlos como métodos alternos, no son una alternativa, sino que son una vertiente del acceso a la justicia. Las personas tienen derecho de acceder a la justicia y las personas en el pleno ejercicio de sus derechos y libertades pueden decidir si ese acceso a la justicia lo van a procurar a través de un método flexible como la mediación o la conciliación o si lo van a hacer a través del método que históricamente ha prevalecido, que es la vía contenciosa, es decir, ese es un derecho de las partes. De hecho, en países como México, ya la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación ha advertido en su jurisprudencia que los métodos, entre comillas, alternos de solución de conflictos son un derecho humano de fuente nacional y por tanto las personas eligen cuál es el mecanismo que van a utilizar para la solución de su conflicto, ¿no? Entonces, los métodos alternos se presentan como una respuesta a esta crisis de la justicia y tenemos que dos de los métodos más emblemáticos son, por un lado, la conciliación y por otro lado, la mediación. Por supuesto que existen otros métodos como el arbitraje, la justicia restaurativa, la negociación basada en intereses y el mismo profesor Francisco Gorjón, que tiene una amplia literatura en el campo de los métodos de solución de conflictos, dice que estos métodos continúan en expansión. Incluso si nosotros tratamos de ver la conciliación o la mediación, dentro de ella, por ejemplo, dentro de la mediación, van a identificar que existen muchos modelos, ¿verdad? Entonces, por una cuestión de tiempo, no vamos a ver los diferentes modelos que existen, pero de manera general sí vamos a tratar de hacer una comparativa entre la conciliación y la mediación para luego aterrizar en la aplicación de estos métodos específicamente al campo de los conflictos laborales. Estos métodos que se han visto como una alternativa frente a la crisis de la justicia y de los sistemas judiciales han ganado tanto protagonismo que incluso han sido incorporados a las constituciones políticas de los diferentes países de América Latina. En El Salvador tengo entendido que la misma constitución establece la importancia de la conciliación laboral. En Nicaragua, en el capítulo sobre el Poder Judicial, se habla de la importancia de los métodos alternos de solución de conflictos. En México, en Colombia, en Costa Rica también se habla de alguna manera de estos métodos y por tanto están constitucionalizados. También estos métodos
han sido desarrollados a través de legislaciones específicas. En el caso de mi país, por poner un ejemplo, existe la Ley de Mediación y Arbitraje, que es la que regula el procedimiento de mediación y el procedimiento de arbitraje, aunque en lo que respecta específicamente a la conciliación laboral, eso está regulado específicamente en la legislación laboral. Ahora, estos métodos también han sufrido desde que se empiezan a utilizar toda una evolución que le ha permitido ir consolidándose como una vía eficaz para la solución de conflictos. En algún momento, los métodos como la mediación y la conciliación eran métodos extrajudiciales. Incluso en muchos países, las leyes permiten la habilitación la habilitación de centros de mediación o centros de conciliación privados. En otro momento de de su evolución, estos métodos pasaron a ser métodos que se administraban en las vías administrativas, por ejemplo, la conciliación laboral ante la autoridad administrativa como los ministerios del trabajo. Pero se dio una evolución mayor y es que además de verse como un método extrajudicial o verse como un método en la vía administrativa, también se han incorporado a los procesos judiciales como tal. Entonces, en el proceso judicial vamos a encontrar en muchos países una etapa conciliatoria. Entonces ya se ha consolidado también lo que es la conciliación judicial como una etapa dentro de los procedimientos. Por lo general, la etapa conciliatoria se hace antes de que se proceda al resto de etapas dentro del proceso judicial, porque la idea es que las partes lleguen a un acuerdo desde el primer momento y se evite el juicio. Pero en caso de que las partes no lleguen a un acuerdo en una audiencia conciliatoria, el proceso judicial va a continuar, pero eso no significa que las partes pierden el derecho a conciliar, ya que esta vía permanece abierta a lo largo del proceso judicial y en cualquier momento las partes van a poder procurar un acuerdo para lograr evitar que se solucione mediante una sentencia, sino que sean ellas las que encuentren este acuerdo. Ahora, hay experiencia exitosa en el caso de la conciliación laboral. Como el doctor Melvin va a hablar específicamente de El Salvador, yo voy a comentar brevemente la comparativa entre Nicaragua y México. En el caso de Nicaragua y en el caso de México está la conciliación laboral planteada tanto en sede administrativa como en sede judicial. Hay algunas similitudes en el caso de Nicaragua y México. Por ejemplo, la conciliación laboral en sede administrativa tiene un carácter obligatorio y es un prerequisito para poder acceder a la vía judicial, pero también existen diferencias, como vamos a ver más adelante, y una diferencia radical o fuerte se presenta en la conciliación judicial, ya que en el caso de Nicaragua, al igual que en El Salvador y que en el resto de países de Centroamérica, la conciliación laboral judicial la lleva a cabo el juez. En cambio, en México, los jueces no ejercen esa función conciliadora, sino que la conciliación se deriva a los institutos de justicia alternativa que forman parte del poder judicial. Esas vienen siendo como la semejanza y las diferencias en México. Ahora, en materia laboral, pero no solo en materia laboral, en general existen dos métodos tradicionales para solución de conflictos desde la perspectiva de los MAS y estos han sido, los predominantes han sido la conciliación y la mediación. Existen diferencias radicales entre conciliación y mediación y son las siguientes. En el caso de la conciliación, la participación del tercero neutral, en este caso del conciliador, es una participación activa. Es decir, que el conciliador está autorizado por la ley para poder ofrecer a las partes soluciones del conflicto. La decisión final reside en las partes, es decir, las partes siempre son dueñas del conflicto y de la solución. Lo que estoy diciendo es de que el conciliador está facultado para poder ofrecer soluciones a este conflicto. En cambio, en el caso de la mediación, el tercero neutral se caracteriza por ser una persona que simplemente facilita el diálogo, facilita la comunicación entre las partes. Entonces, el mediador
no está autorizado para ofrecer propuestas de solución, sino que simplemente sirve como un canal de comunicación para las partes. Y esa vendría siendo la principal diferencia entre la conciliación y la mediación, pero ambos de manera general tienen ventajas importantes y las ventajas acá las pueden ver en la diapositiva, y estas son, por un lado, que la solución del conflicto puede ser mucho más rápida que la solución en la vía judicial. Por otro lado, que reduce significativamente los costos del proceso, ya que las partes en un procedimiento de conciliación o un procedimiento de mediación no necesariamente tienen que estar acompañadas por un abogado, sino que pueden presentarse directamente ellas ante el conciliador o el mediador, y por tanto pueden evitar ese costo. Por otro lado, los procedimientos de conciliación y mediación se caracterizan por ser procedimientos más flexibles, y esto permite que las partes puedan encontrar de una manera más creativa la solución más adecuada para el conflicto jurídico que existe. Por otro lado, se resalta como una ventaja de la conciliación y la mediación, o de los métodos alternos, entre comillas, de manera general, el hecho de que la solución a la que se llega en este acuerdo es una solución real del conflicto. Y cuando decimos una solución real, estamos hablando de una solución que genera satisfacción en ambas partes, y por tanto que puede servir para recomponer o reestructurar los lazos entre las personas que se están viendo enfrentadas a un conflicto. En cambio, en la vía judicial, al recaer la decisión en un tercero, en este caso en un juez, siempre tenemos a una persona que se considera la ganadora, es a la que se le adjudica el derecho, y otra persona que considera que perdió. Entonces, no hay satisfacción de ambas partes. Una parte se siente mal y puede desarrollar una mayor enemistad frente a la que se considera ganadora, y por tanto se piensa que los métodos alternos de solución de conflictos permiten una solución real del conflicto al garantizar una satisfacción de ambas partes, porque ambas partes participaron de manera creativa en la búsqueda de un acuerdo común y satisfactorio para ambas. Y por último punto, otra gran ventaja que tienen estos métodos es que garantizan una participación real y una participación activa de las partes. En este caso, al ser dueñas de la solución, podemos pensar en que también es un nuevo paradigma sobre democratización de la justicia, porque en un proceso judicial tradicional, la participación de las partes se reduce a aquellos actos en donde ellas directamente pueden hacer una declaración o la contienda en la presentación de las pruebas, pero en el caso de la conciliación y la mediación, ellas están de manera activa formulando ideas, lluvia de ideas para encontrar una solución conjunta, y por todo esto se considera que estos métodos son los más adecuados. Ahora, en materia laboral, lo que se utiliza principalmente, por lo menos en Centroamérica, es la conciliación laboral. Esto no quiere decir que en otros países no se utilice la mediación en materia laboral, porque sí se utiliza. Por ejemplo, en el caso de Ecuador, lo que tenemos es mediación laboral. Entonces, la definición de cuál de los dos métodos es el que se va a utilizar en materia de los conflictos laborales depende enteramente de los países a través de su ordenamiento jurídico. Acá podemos ver que en materia de la conciliación laboral existen algunas experiencias muy distintas en diferentes países, y ahí ustedes van a ver también diferencias con el sistema salvadoreño. Por ejemplo, tenemos en algunos países la conciliación obligatoria y en otros países tenemos la conciliación voluntaria. Ahora, acá quiero aclarar algo. Los métodos de solución de conflictos como la mediación o la conciliación son siempre voluntarios. De hecho, como principio está la voluntariedad, pero cuando planteo que existe una conciliación obligatoria, me refiero a que hay países como México o Nicaragua donde agotar el procedimiento, es decir,
iniciar el procedimiento o intentar el procedimiento si es obligatorio para poder acceder a la vía judicial. Y esto tiene un sentido. ¿Cuál es el sentido? No sobrecargar a los juzgados laborales, porque si a las personas no se les obligara a acudir a la vía conciliatoria previo a la vía judicial, las personas se irían directamente al proceso judicial. ¿Por qué? Porque no existe una cultura del diálogo o una cultura de la negociación arraigada en las personas, y por tanto una manera de corregir esa falta de cultura de la conciliación es precisamente estableciendo o instituyendo la vía como obligatoria y una condición o un prerequisito procesal para poder acceder a la vía judicial. Ahora, los países donde la conciliación laboral es obligatoria, tenemos México y tenemos Nicaragua, y países donde no es obligatoria, tenemos, por ejemplo, a El Salvador. Ahora, ¿cuál es la ventaja de la conciliación obligatoria? Para mí, la ventaja es que puede generar una cultura, y en la medida en que esta conciliación sea eficaz, va a generar una fidelización de las partes. Entonces, las personas, al identificar que un método que sí sirve para solucionar los conflictos, va a hacer uso cada vez más de ella, y por tanto en algún momento se podría liberar. Ya no sería necesario volverla obligatoria, pero las personas, al haber generado una cultura frente a este procedimiento, van a seguir utilizándola de manera ordinaria. Ahora, la conciliación laboral tiene algunos principios, que incluso estos principios los comparten los diferentes métodos alternos. Permítanme. Y acá están. Por un lado, tenemos la imparcialidad, es decir, que el mediador o el conciliador no puede tener intereses en el conflicto. Por otro lado, tenemos la confidencialidad, y esta confidencialidad significa que lo que se dice, lo que se discute, lo que se plantea dentro del procedimiento de conciliación no puede trascender más allá del procedimiento. Es decir, si las partes no logran concretizar un acuerdo, lo que se discutió no puede trascender a la vía judicial. Por ejemplo, decir, es que él reconoció esto, eso no se podría, porque hay una confidencialidad de lo que se discute dentro del procedimiento de conciliación. Precisamente por este principio es que yo, en lo personal, y esta es una posición muy personal, creo que los jueces no pueden ser conciliadores y jueces a la misma vez, porque lo que se discute en el procedimiento de conciliación, aunque sea confidencial, si lo desarrolla la misma persona, en este caso el judicial, va a poder trascender a el proceso, porque va a prejuzgar a la persona que desarrolla primero la conciliación asumiendo una faceta conciliadora, y por otro lado después se convierte en la persona que va a resolver el conflicto. Por eso yo, en ese sentido, sí apuesto por modelos como el que tiene México, donde en caso de que las personas quieran conciliar en la vía judicial, se deriva el caso a los institutos de justicia alternativa, y son los conciliadores especializados quienes desarrollan el procedimiento, y en caso de que no se logre, se continúa el proceso judicial ante el juez. Pero esta es una posición personal y sí quería comentarla. Por otro lado, otro principio, economía para las partes, el principio de equidad, que es muy importante, que tiene que ver con un tratamiento igualitario entre los sujetos para no generar inequidad o desigualdad. Y por otro lado, este principio rector que les comentaba, que es el principio de voluntariedad. La voluntariedad tiene que entenderse en el sentido de que no puede continuar el procedimiento si las partes no quieren, o que no se puede firmar un acuerdo si las partes no quieren. Es decir, es voluntario permanecer en el procedimiento y es voluntario el acuerdo al que lleguen las partes, pero se rompe esta voluntariedad en algunos esquemas jurídicos donde se dice, bueno, solicitar el procedimiento sí es obligatorio, pero la decisión de llegar a un acuerdo va a estar siempre en decisión de las partes. Ahí sí permanece esa parte de la voluntariedad. Ahora, yo quería llegar a esto y me parece que es lo central, y es, acá está, las características específicas de la conciliación en materia laboral. Y esto a mí me parece muy importante.
Por un lado, en materia laboral, tenemos que reconocer que las partes que están conciliando tienen diferencias en cuanto al poder. Hay una inequidad entre las partes, porque por un lado tenemos el empleador que concentra todos los poderes de dirección y por otro lado tenemos el trabajador que muchas veces está en una situación de dependencia económica. Precisamente por la inequidad que existe entre las partes, yo soy de la idea de que en materia laboral debe prevalecer la conciliación por encima de la mediación, porque al haber inequidad, el papel del conciliador, al ser más activo, puede permitirle a él formular propuestas para encontrar un acuerdo. Entonces ahí el rol del conciliador en la conciliación es precisamente equilibrar la negociación entre las partes. En cambio, si lo que tuviéramos es un proceso de mediación donde el tercero neutral solo facilita comunicación, pero no interviene, esa inequidad puede causar un perjuicio al débil de esta negociación que vendría siendo el trabajador. Otro aspecto que tenemos que tener en cuenta en la conciliación en materia laboral es que hay derechos en materia laboral que son irrenunciables. Hay derechos en materia laboral que son mínimos y así lo consagran las constituciones políticas de nuestros países. Los derechos laborales son irrenunciables. Incluso en muchos países también los derechos adquiridos, es decir, hay un derecho adquirido y sobre esto no puede generar una desmejora. Entonces, acá tenemos que tener en cuenta el conciliador, la idea de la protección de los derechos mínimos del trabajador, que son también derechos irrenunciables. Entonces, por un lado, en la conciliación, lo que se busca es un acuerdo equitativo. Y ese acuerdo equitativo se podría entender en la lógica de muchos conflictos jurídicos, por ejemplo, en materia de propiedad, por ejemplo, en materia de familia, etcétera. Pero en el caso, o más bien en el campo de los derechos laborales, al tener en cuenta los diferentes principios que tiene el derecho laboral como disciplina jurídica propia del derecho, em, la equidad o el equilibrio del acuerdo no puede implicar una renuncia de los derechos laborales. Y si ustedes buscan en manuales de formación de la OIT o en investigaciones que se han producido sobre la conciliación en materia laboral, lo que se advierte esto, se advierte la necesidad de proteger los derechos mínimos, de proteger el núcleo duro de los derechos y los derechos irrenunciables de la población trabajadora. Entonces, en este sentido, una función específica que tiene el conciliador es no permitir que el acuerdo de conciliación, por mucho que sea consentido por ambas partes, implique una regresión o una renuncia implícita de derechos por parte de la persona trabajadora. Entonces me preguntarán ustedes, ¿cuál es el sentido de la conciliación? El sentido de la conciliación es llegar a un acuerdo. Por ejemplo, si un trabajador ha sido despedido, y está demandando por el pago de sus prestaciones sociales o los salarios dejados de percibir y está claro el ingreso del trabajador, está claro el cálculo de los derechos que le corresponden. Lo que se podría negociar en esos casos es, por ejemplo, un cronograma o un acuerdo relacionado con el pago, es decir, en qué fechas, en cuántos plazos te lo voy a dar, pero el acuerdo no podría implicar que el trabajador renuncie parcialmente a un derecho que le asiste, porque esto sería contrariar los principios del derecho laboral que, dicho sea de paso, desde hace mucho tiempo están constitucionalizados en las constituciones políticas de nuestros países, porque desde 1919, perdón, desde 1917, que la Constitución mexicana incorpora el paradigma del constitucionalismo social, eso impregna en los sistemas jurídicos de nuestros diferentes países y hoy por hoy las constituciones políticas de nuestros países son constituciones que conservan un enfoque social y la protección de los derechos laborales están garantizadas a nivel constitucional y por tanto aún el procedimiento de conciliación no podría pasar por encima de estos principios o no podría
permitir romper estos principios. Entonces, la idea de la conciliación en materia laboral es la búsqueda de un acuerdo en menor tiempo, a menor costo, con mayor satisfacción, pero sin que esto derive en un perjuicio para el trabajador, sino que el acuerdo puede buscar esquemas más creativos que permitan un cumplimiento total de las obligaciones del empleador, pero en un plazo mayor. Eso lo tendrán que ver las partes o el conciliador, pero nunca puede implicar una renuncia de los derechos laborales. Ese era como un punto central. Y por último, porque sé que ya estamos en tiempo, acá quiero adelantar algunas conclusiones pensando en hacia dónde vamos. Por un lado, hay que resaltar la importancia de la conciliación laboral. A mí me parece que en los últimos años la conciliación laboral se ha venido consolidando como el principal mecanismo o la principal vía para la solución de los conflictos laborales, que incluso va a llegar a sustituir a los procedimientos judiciales. Mejora considerablemente el acceso a la justicia de las personas, porque el derecho de acceso a la justicia implica, por un lado, acceder a una justicia pronta, acceder a una justicia de calidad, y en la medida en que un acuerdo conciliatorio permite una respuesta pronta, una solución de calidad, una solución satisfactoria, en ese sentido mejora el acceso a la justicia de las personas. Por otro lado, permite reducir la conflictividad, y también acá permite las soluciones dialogadas y pacíficas de los conflictos, promueve el empoderamiento y la participación de las partes, principalmente de la parte trabajadora, que por lo general es la que está más vulnerable y la que guarda más silencio frente a un hecho que puede considerar injusto. Entonces, en este caso, la conciliación lo empodera a las personas trabajadoras, y éstas pueden con su empleador buscar un conflicto. Y acá por último, una reflexión que a mí me importa mucho, y lo comentaba hace un año aproximadamente, que me invitaron de una cámara empresarial acá en Chihuahua, y el futuro de los métodos de solución de conflictos, específicamente de la conciliación en materia laboral en América Latina. O sea, cómo podemos pensar en la expansión y en la consolidación de ese método. Y yo lo que he venido diciendo, incluso hay una entrevista que me hacían y está publicada en una revista, yo lo que digo es que tenemos que pensar ya en buscar cómo implementar estos mecanismos a nivel interno dentro de las empresas. Es decir, para tratar de evitar que el conflicto evolucione y derive a la vía judicial. Entonces, desde la empresa ya se debería pensar cómo implementar mecanismos como la conciliación laboral dentro de la empresa como una instancia interna, para evitar tantos procesos judiciales, evitar cargar el sistema. Y me parece que esa es una posibilidad de expansión y consolidación de los métodos alternos, y específicamente de la conciliación laboral a nivel de nuestro continente. Entonces yo quedaría por acá para darle paso al doctor Melvin, y que pueda entrar en detalle de cómo funciona la conciliación en el caso de El Salvador. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Mario. Vamos a esperar que nuestro ponente, maestro Melvin, pueda iniciar a proyectar. Ok, buenas tardes. Gracias, Mario. Excelente ponencia. Ok, ahí está. ¿Sí observan la ponencia? Sí, Sí. se forma. Sí. Ok. Bueno, buenas tardes a todas y todos los que nos acompañan. Agradecer de igual manera al Centro Nacional de la Judicatura y a la Escuela de Capacitación Judicial por esta invitación que me han hecho para poder hablar un poco sobre la conciliación laboral, administrativa y judicial en El Salvador. Por supuesto, a la ingeniera Carmen Urquía, quien coordinamos infinidad de situaciones en aras de la justicia laboral en El Salvador. Y por supuesto a Mario,
un amigo nicaragüense, casi mexicano y excelente exponente en materia laboral. Bueno, vamos a hablar un poco sobre la conciliación laboral ya más enfocada. Ya el maestro Mario nos ha hablado de los principios relativos a la conciliación, tocó las diferencias de la conciliación y la mediación, nos habló un poco del antecedente, nos habló también de las diferencias que existen entre la aplicación de la conciliación en Nicaragua versus México, etcétera, ¿no? Ahora vamos a hablar un poco sobre la conciliación en El Salvador, ¿no? Y para que ustedes, todos los que están escuchándonos, también vayan realizando ese pequeño marco diferencial entre cómo se lleva a cabo la conciliación en nuestros países hermanos, ¿verdad? En Nicaragua, en México y quizás también en otros países latinoamericanos, donde también maestro Mario acaba que en algunos pues hay unas diferencias, en algunos países latinoamericanos no se contempla la conciliación como tal, sino que la mediación laboral y como ya bien él lo dijo, hay una diferencia entre conciliación y mediación. Ese es el contenido más o menos por lo que vamos a navegar en esta ponencia. Veamos un poco sobre lo que es la conciliación en materia laboral. Y decimos que es el proceso por el cual dos o más personas en conflicto logran restablecer su relación gracias a la intermediación de un tercero denominado conciliador. Vemos que la función del conciliador, siendo que es un tercero, ese tercero es ajeno a las partes, solo cumple dos funciones esenciales. Se encarga de facilitar la comunicación entre las partes del conflicto y eventualmente puede proponer soluciones al conflicto, debiendo las partes arribar o no a un acuerdo. Ustedes irán viendo dentro de la ponencia, ahí les pongo al pie de cada lámina, de dónde estos conceptos no son conceptos que Melvin ha puesto, sino que, como podrán ver ahí, es criterio de la Cámara Primera de lo Laboral, una resolución del 8 de abril del año 2019, referencia 126-2019, ¿verdad? En la cual la Cámara Primera de lo Laboral en San Salvador se refirió específicamente a la función del conciliador, hablando de la función que como conciliador en nuestro país tienen los jueces de lo laboral y los jueces con competencia en materia laboral en aquellos lugares donde no tenemos esos tribunales especializados en materia. La base fundamental que tenemos para la conciliación la encontramos en el artículo 49, inciso segundo de nuestra Constitución, que nos dice: el Estado tiene la obligación de promover la conciliación y el arbitraje de manera que constituyan medios efectivos para la solución pacífica. Podrán establecerse juntas administrativas especiales de conciliación y arbitraje para la solución de conflictos colectivos de carácter económico o de interés. Aquí comienzo a hablar un poco y hacer las pequeñas diferencias. Lo decía al principio, aquí en El Salvador tenemos dos tipos de conciliación: la conciliación administrativa y la conciliación judicial. La conciliación administrativa hoy en día, bueno, desde hace muchos años, por mandato legal, la tiene como competencia el Ministerio de Trabajo y Previsión Social a través de una de sus direcciones más importantes, que es la Dirección General de Trabajo de dicho ministerio. Debo de aclarar y hacer un análisis con respecto a eso, porque es una situación que vengo haciendo hincapié desde hace un par de tiempo atrás. En el pasado y durante
muchísimos años, además del Ministerio de Trabajo, también tenía la competencia para realizar conciliaciones administrativas la Procuraduría General de la República a través de unidades laborales en todo el territorio nacional, a través de su ley orgánica de creación. Ahora bien, a partir de la reforma a la ley orgánica de la Procuraduría General en el año 2019, esa queda disuelta, no aparece, no es tomada en cuenta nuevamente y no aparece como parte de las competencias que tienen las unidades laborales a nivel nacional de la Procuraduría General de la República. Por lo que hoy en día los únicos competentes para realizar conciliaciones administrativas son los Ministerio de Trabajo y Previsión Social. También, si se recuerdan ustedes, en el pasado, a través de la creación del Centro Integrado Privado y Social del órgano judicial en San Salvador, se intentó promover la conciliación administrativa y la mediación a través de estos centros integrados, en los cuales, antes de intentar un proceso judicial, las personas podían pasar a través de estas conciliaciones administrativas. Como bien lo decía el maestro Mario, esto, y a mí me gusta algo que él dice, lo he escuchado en varias ocasiones que hemos compartido, y es que y la mediación ser métodos dejan de ser métodos alternativos de resolución de conflictos. Deben de ser métodos para solucionar los conflictos, ya no alternativos. De hecho, en nuestro país no es un método alternativo, porque por constitución tenemos regulada la conciliación y el arbitraje. Dejan de ser alternativos para convertirse en métodos de solucionar el conflicto que se suscita, específicamente en materia laboral, es solucionar. Y por consiguiente, como bien también lo decía él, esto nos ayudaría, y ya nos ayuda, pero promover y fomentar la conciliación nos ayudaría a bajar las grandes cargas que tiene el órgano judicial en procesos, en este caso comunes y abreviados, por parte de las reclamaciones laborales, y poderlo solucionar a través de la conciliación, en este caso en el Ministerio de Trabajo, o por qué no también a través de la conciliación judicial que llevan a cabo nuestros jueces de lo laboral y los jueces con competencia en esta materia. Las bases legales complementarias que tienen la conciliación en El Salvador es la Ley de Organización y Funciones del Sector Trabajo y Previsión Social, que es la que le da todo el funcionamiento al Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Lo encontramos en 3 y 32 de dicha ley. Ahí nos da cómo se desarrolla la conciliación dentro del Ministerio de Trabajo, y por consiguiente también el Código de Trabajo en los artículos 385, 388, 427, 450 y 491, en los cuales encontramos la conciliación, ¿no?, judicial. Debo también advertir, porque el maestro Mario lo decía, y en específico en nuestro Código de Trabajo encontramos que dentro de la conciliación administrativa no solo está la conciliación que tiene competencia el Ministerio de Trabajo para solucionar conflictos individuales, que es quizás lo que más conocemos, ¿no?, la aplicación de la conciliación para solucionar conflictos individuales, aquellos conflictos que se suscitan entre un empleador y un trabajador, o inclusive esos conflictos plurindividuales donde hay una pluralidad de trabajadores realizando reclamaciones o pretensiones en contra de un empleador. Pero también tenemos otro tipo de conciliación administrativa que aparece regulada en el Código de Trabajo en la parte del libro segundo del Código de Trabajo, cuando nos habla de los conflictos
colectivos de carácter económico o de intereses, o lo que nosotros mejor conocemos como negociación colectiva de trabajo. También el Ministerio de Trabajo tiene la competencia en la segunda etapa de solución o de negociación colectiva de trabajo, que es la conciliación. El Ministerio de Trabajo, a través de la Dirección General, ¿no?, interviene en esos conflictos colectivos a través de la conciliación para intentar que se llegue a un acuerdo negociado de manera voluntaria, de manera amigable, cuando se ha entablado parte de una organización sindical, ¿no?, negociando un contrato colectivo de trabajo con un empleador. Ahí interviene también el Ministerio de Trabajo en ese tipo de conciliación administrativa. Pero en esta ocasión, para no extendernos tanto y en aras del tiempo, nos vamos a quedar con la conciliación por conflictos individuales o plurindividuales en pretensiones reclamadas ante desarmonías que suceden en la relación de trabajo entre los trabajadores y el empleador, y no con la negociación colectiva. La naturaleza jurídica es un método alterno de resolución de conflictos, el cual en El Salvador existe en sede administrativa a través de las funciones que ejerza el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, y al mismo tiempo es una etapa judicial en los procesos común y abreviados, regulados en los artículos 385 y 427 del Código de Trabajo, por medio del cual se le puede poner fin a un proceso judicial. O sea, que en El Salvador tenemos dos tipos de conciliaciones, como ya lo había manifestado: la administrativa en sede ministerial y la judicial como primera etapa de los procesos judiciales que se entablan. O sea, que existen dos oportunidades en las que los trabajadores y el empleador pueden perfectamente ponerse de acuerdo y ponerle fin a ese conflicto que se ha suscitado por las desarmonías que suceden dentro de la relación de trabajo. Ponerle fin al proceso y quitar esas cargas judiciales que tanto cuestan, no solo económicas, sino que también en tiempo y en desgaste para las partes. No estoy hablando solo en lo que incurre el Estado en el gasto administrativo de llevar todo un proceso desgastante, un litigio desgastante, sino también lo que invierten las partes. No obstante, debo de salvar a una situación en el sentido de que, como Procuraduría Especializada de Derechos Laborales, a través de las unidades de derechos laborales de una trabajadora, intervenimos en el 93% de las conciliaciones, tanto administrativas como también de las conciliaciones judiciales, claro, a favor de los trabajadores, porque como Procuraduría General únicamente podemos, por mandato constitucional, ejercer la defensa de los trabajadores. No podemos intervenir a favor de los empleadores, pero aún así es un desgaste económico para el Estado el que un defensor público, abogado, ¿no?, en primera instancia en los juzgados, en segunda instancia en la Cámara, y muchas veces llegando hasta la casación a la sala de lo civil. Eso es todo un desgaste administrativo para el Estado, para la administración de justicia también, que son para los juzgados, pues también tienen un desgaste. Pero las partes también se desgastan en estos procesos. El trabajador tiene todo un calvario en un proceso judicial, pudiendo haber salvado las situaciones a través de la conciliación en la parte administrativa, como también teniendo la oportunidad en la parte judicial, porque ya lo dije, todos los procesos, su primera etapa es una conciliación judicial. Todos los procesos en materia laboral, por supuesto. Y damos esa carga administrativa a los juzgados, siendo más rápida la justicia laboral a través de la conciliación.
Hablando de la naturaleza jurídica de la conciliación administrativa, como les había mencionado, la encontramos en la Ley de Organización y Funciones del Sector Trabajo y Previsión Social, en el artículo 8, letra C, que nos dice que administrar el sistema de negociación colectiva, facilitando la conciliación, la mediación y el arbitraje de conformidad con las normas y procedimientos establecidos para la solución de los conflictos colectivos de intereses económicos. ¿Qué es lo que mencionaba? Al momento de entablarse un conflicto de esto, cuando se está negociando un contrato colectivo o revisando un contrato colectivo. Y en el artículo 22 de dicha ley nos habla sobre las funciones del director general de trabajo. Y en la letra D de ese artículo específicamente nos dice, y ahí se los aplicar los procedimientos de conciliación, promover la mediación y el arbitraje es una función específica del director general de trabajo, lo cual por supuesto puede delegar entre sus funcionarios que están a su alrededor, que son los que se convierten específicamente en conciliadores en el área administrativa. ¿Para qué? Para la atención de los conflictos colectivos de carácter económico de interés de la comunidad con las normas y procedimientos establecidos. El artículo 26 nos dice que el director o sus delegados citarán a una audiencia común hasta por segunda vez, si fuera necesario, a las partes interesadas en el conflicto, con el fin de intentar la solución pacífica de las diferencias existentes. Las personas citadas están en la obligación de concurrir personalmente o por medio de apoderado o representante legal debidamente acreditado al lugar, día y hora señalados, y deberán tratar por todos los medios, dice, posibles y de buena fe de llegar a un arreglo que ponga fin al conflicto. Todo apoderado o representante debe estar debidamente instruido por su mandante sin que en ningún caso ni pretexto alguno le sirva de excusa que no tiene instrucciones, y debe poner todo su empeño en buscar una solución pacífica al conflicto. Artículo claro de cómo se lleva a cabo tanto la citación como el desarrollo posible de la audiencia conciliatoria en sede administrativa. Ahora bien, el Ministerio de Trabajo hace un excelente trabajo con esta parte del artículo 26. Acuden los trabajadores a solicitar la asistencia a través de la interposición de una queja o denuncia, citan a la parte empleadora efectivamente. Aquí, como bien lo decíamos con anterior y lo decía el maestro Mario, conciliación no es necesario en la conciliación administrativa, no es necesario que el empleador ni el trabajador acuda con intervención de un abogado, porque aquí las partes de forma amigable y voluntaria se someten a una conciliación. Bien lo decía en la obligatoriedad que puede o no existir en la intervención o en el agotamiento de una conciliación administrativa. En El Salvador no es obligatoria la conciliación administrativa. No es obligatoria el agotamiento de la conciliación administrativa en sede ministerial. Por costumbre, nosotros, como Procuraduría General, por el mandato legal que tenemos de intervenir en favor de los trabajadores, ha venido sucediendo que hemos vuelto la conciliación administrativa, lo voy a decir así, cuasi obligatoria, pero no es que exista un mandato legal de agotamiento de la conciliación administrativa. Lo único que intentamos con esa cuasi obligatoriedad que hemos realizado a través de los años es tratar de descargar el órgano judicial de demandas laborales, de reclamaciones y pretensiones planteadas, auxiliándonos y ayudándonos de la conciliación administrativa llevada a cabo en sede ministerial, y que por cierto a través de los años nos ha dado muy buenos resultados. No debo de negar esa situación, apoyándonos con el Ministerio de Trabajo a través de los convenios interinstitucionales que tenemos con el Ministerio de Trabajo y el trabajo transversalizado que hemos realizado desde hace muchísimos años. Ahora, lo que sucede, como lo decíamos,
No existe obligación de que el empleador llegue con su abogado a la intervención de la conciliación administrativa. Bueno fuera que no llegaran con abogado, debo de decirlo, ni tampoco el trabajador, y que el delegado del Ministerio de Trabajo cumpla con su rol conciliador, ¿no? Que deje que las partes en el conflicto platiquen, dialoguen y se pongan de acuerdo, y solo si no llegan a un acuerdo puede intervenir y proponer, como bien lo decíamos. Pero la costumbre nos ha dado, ¿no?, el conocimiento de que los empleadores casi siempre, por no decir siempre, envían a sus apoderados o representantes legales a las conciliaciones administrativas, lo cual tuvo como resultado que nosotros como Procuraduría General también tuviéramos que acompañar a los trabajadores para que no se vieran en desprotección en las conciliaciones administrativas. Y entonces ahora se vuelve más complicado porque está un abogado por la trabajadora y está también un abogado por la parte trabajadora. Eso, como lo repito, es para no dejar en indefensión al trabajador y tratar de equilibrar las cargas para el trabajador, que siempre va a ser la parte más desprotegida en un conflicto. El artículo 27 nos dice que en la audiencia se deberá moderar el comportamiento de los interesados y se procurará avenir el conciliador ministerial, proponiéndoles la solución que se estime justa y equitativa. Si los interesados estuvieran de acuerdo en intentar la solución que se estime, la solución pacífica del conflicto, podrán celebrarse las reuniones que se consideren necesarias a fin de ponerle fin. La conciliación judicial, por el otro lado, es el acto de la conciliación instalado de conformidad en el artículo 388 del Código de Trabajo, y aquí lo que ocurrirá es un debate oral en el que se tratará de llevar a la mesa arreglos tendientes a finalizar el proceso por este medio. Las partes deberán expresar su aceptación total, la aceptación parcial o el rechazo. Cada una de estas conductas provocan consecuencias. Para lo que sabemos y conocemos de la materia laboral, estoy hablando de las famosas presunciones, ¿no?, que tiene el trabajador a favor por el hecho de, como bien lo dice el artículo 414, por el hecho de que un trabajador haya interpuesto la demanda en los 15 días posteriores al hecho que se le ha acaecido. O sea, hablando específicamente de despido, funcionan esas presunciones legales que nuestro legislador dejó plasmadas en el artículo 414 para efectos de tratar de equilibrar nuevamente la balanza en la parte judicial a favor del trabajador y que el trabajador no se viera expuesto y desprotegido en un proceso judicial. Ahora, como todos sabemos, el artículo 414 tiene sus pros y sus contras en la utilización de los mismos, porque se vuelve una estrategia de defensa o de ratificar esas presunciones legales. Pero no me voy a meter a desarrollar las presunciones legales. Eso podrá ser en otra ponencia de hablar sobre las estrategias que se generan a través de esas presunciones legales. Ahora bien, aquí ya estamos en la fase judicial, pero tenemos otra oportunidad. En el supuesto que en el Ministerio de Trabajo no se logró conciliar por alguna situación, no se presentó el empleador por alguna situación, que no recomiendo en la actualidad que no se presenten a intentar la conciliación, debo de decirlo de esa manera, deben de presentarse la parte empleadora a la conciliación administrativa, pero si de presentarse también deberían de pensar de intentar la conciliación en sede administrativa para efectos de descargo y evitar desgastes, no solo presentarse por presentarse a decir lo que comúnmente vemos, el hecho de no tengo instrucciones expresas de mi mandante para conciliar, eso debería de tenerse por evitado en una conciliación administrativa, pero suele suceder mucho esa situación, en tanto que no debería ser parte del desarrollo de una conciliación administrativa para evitarse pasar a la parte
a la parte judicial. Pero también lo decía de que deben de presentarse, que no recomendaría yo a un empleador que no se presente a intentar la conciliación administrativa, porque hoy en día con la reforma al catálogo de multas que hizo el Ministerio de Trabajo, que me pareció bien también, las multas son bastante elevadas por la no presentación a un citatorio de conciliación. Luego dice, el simple hecho de limitarse a negar el despido, hacer propuestas que carezcan de seriedad, que una de las partes manifieste, por ejemplo, que acepta los hechos con tal de llegar a un arreglo, etcétera, puede hacerse constar en lo que constituye prueba idónea para la intervención que realiza el juez. Eso es parte del desarrollo y de lo que sucede con el desarrollo del artículo 414, lo que decía que puede ser una estrategia del empleador manejar las presunciones y los supuestos de las presunciones regulados en el artículo 414 a su favor, o si desconoce el manejo de las presunciones, pues también el trabajador puede hacer uso de esas situaciones para que le favorezcan a través del proceso judicial en tabla. La conciliación judicial como garantía que el legislador reguló, como les decía, es una de las garantías que el legislador regula con el objetivo de equilibrar los procesales del trabajador y del empleador, la inasistencia del empleador, su desinterés por conciliar, el ofrecimiento que carezca de seriedad o equidad son causales que operan a favor del trabajador. Prueba en contrario para presumir ciertas las acciones que se le imputan en la demanda. No lo digo yo, lo dice la Sala de lo Civil en la sentencia 327 del año 2019, cuando nos habla sobre cómo es el manejo del artículo 414 dentro de la conciliación administrativa. Ahí les dejo esa referencia de sentencia de la Sala de lo Civil para que investiguen y profundicen más sobre la conciliación administrativa y, por supuesto, sobre la conciliación judicial, sobre todo, que es lo que reguló la Sala de lo Civil. El artículo 389 también, que la Sala de lo Civil nos habla en otra sentencia, que ahí les dejo la referencia también, eleva los efectos que producen los arreglos conciliatorios al carácter de sentencias ejecutorias. Dice. Eso lo dice el 389. Es por ello, dice la Sala, que debe citarse que la conciliación judicial constituye una forma anticipada de finalizar el proceso, cuya finalidad es que las partes lleguen a un acuerdo que consideren equitativo, debiéndose estimar además que favorece a los intereses sociales, ya que reduce el tiempo que las partes invertirían en litigar sus pretensiones en sede judicial, lo cual ulteriormente de la sociedad. Lo dice la Sala, lo dijo también el maestro Mario, lo dije yo al inicio, pero aquí para efectos del Salvador lo dijo nuestra Sala de lo Civil, que es de donde emana la jurisprudencia y la doctrina en materia laboral. O sea, digo, para que se lo muestro para que lo tengamos en cuenta del manejo que debe hacerse de la conciliación y de lo que sucede. Y muy inteligentemente nuestra Sala de lo Civil dice en ese momento lo que todos conocemos y que hemos estado discutiendo esta tarde. Es el tiempo que invertirían en litigar, pero también la parte económica, ¿no?, de la intervención a la sociedad. Dice, ¿por qué? Por el gasto económico que requiere llevar un proceso en los tribunales para el órgano judicial, para la Procuraduría General de la República, para el empleador en el pago que tiene que hacerle a su abogado, etc. Desarrollo de la audiencia judicial, dice, el juez leerá en voz alta la demanda. Debe de leer la demanda a las partes. Es trabajo del juez leer la demanda. No puede el juez presumir que porque ya notificó la demanda interpuesta por uno, recibida por otro, ya la leyó. El legislador fue bien claro en el artículo la lectura que debe darle, ¿no? Porque de repente solo preguntan, licenciado, ¿ya leyó la demanda? Y el otro lo que sí, pero en realidad no la leyó porque salió corriendo y
únicamente agarró el expediente que tenía en su oficina para el que lo contrataron y no le dio lectura. No estoy excusando ni a la defensa pública ni a los abogados litigantes de su trabajo y de su rol que deben hacer, pero sí también de que es trabajo de los jueces darle lectura a la demanda. El legislador fue claro en el artículo. A continuación, dice, actuando el juez como moderador, fíjense, hasta ahí está en plano conciliador, los comparecientes debatirán el asunto aduciendo las razones que estimen pertinentes, finalizando el debate en el momento que el juez lo considere. Es parte del rol del conciliador, dejar que las partes, ¿no?, hablen, ¿no?, conversen, dialoguen amigablemente para buscarle por sí solos la solución al conflicto. Luego dice, el juez hará un resumen objetivo del caso, haciendo ver a las comparecientes la conveniencia de resolver el asunto en forma amigable y los invitará a que propongan una fórmula de arreglo. Lleguen a acuerdo, hace un resumen, ¿no?, de unos minutos para que las partes se pongan en contexto sobre la situación que está ocurriendo, por un lado las pretensiones del trabajador y por otro lado lo que el empleador pretende también, ¿no?, con el dicho que haya sucedido anteriormente dentro de la conciliación, ¿no?, tratando de que las partes vayan llegando a puntos neutros, ¿no?, y que puedan llegar a un punto de coincidencia donde resulte ser que se aplique, ¿no?, de forma amigable el avenimiento, ¿no?, como figura jurídica de la conciliación. Y luego dice, si no llegaren a un acuerdo, les propondrá la solución que estime equitativa, que es la otra parte, ¿no?, que tiene competencia un conciliador, proponer medidas de arreglo, ¿no?, para que las partes debatan sobre esa medida de arreglo y poderle poner fin total o parcial a el conflicto que está siendo de conocimiento en este preciso momento de un juez actuando como conciliador. Porque acordémonos que él sigue siendo juez, él sigue teniendo en nuestro país, él sigue teniendo la investidura y sigue teniendo dentro de esa investidura la administración de justicia que le ha sido otorgada. Solo que en materia laboral, también en otras materias existe, pero en este caso en materia laboral, en este preciso momento es un conciliador. Aun y en cuando él tenga todo un bagaje de conocimientos judiciales y de experiencia en el ámbito judicial, ¿no?, en los debates, en los litigios, en este momento se vuelve un conciliador. Tiene que intentar poner las reglas a favor de las partes para que lleguen a una solución y escale, no sobrepase, y ponerle fin a través, ¿no?, de las figuras heteroaplicativas, que como es la conciliación, ¿no?, y ponerle fin a este negocio. Dice ahí, propuestas de medida equitativa deben realizarla el juzgador y no las partes. Importante para aquellos que utilizan el artículo 414. Sigue hablando nuestros jueces, nuestros magistrados, sobre la estrategia de la utilización de las presunciones legales reguladas en el 414. En el transcurso de la audiencia conciliatoria, dice, la trabajadora, este es un caso, la trabajadora demandante rechazó la medida económica que se le ofreció en los términos expuestos por el apoderado de la parte patronal. Y ahí le señalo, tal circunstancia, dice la Cámara, la propuesta, no implica una pérdida de la presunción del despido, pues para que ésta opere, o sea, las presunciones y la pérdida de estas, es necesario el rechazo por parte del trabajador en principio. Que el trabajador diga, no acepto la medida de ofrecimiento. Y la aceptación del empleador de la propuesta equitativa, dice ahí, que haga el juez, no las partes. Es el juez en
en el momento que está siendo conciliador, cuando a él le toca intervenir y proponga una medida equitativa, es cuando las partes en realidad en la conciliación deben de comenzar a debatir la aceptación o no de la misma. No como se ha venido pensando y en unas resoluciones hemos visto que con el simple hecho que haya un ofrecimiento por parte del empleador, ¿no? En sentencia vemos que le quitaron las presunciones al trabajador. Cuando no ha sido propuesta del juzgador esa medida, pero la Cámara, en esa sentencia del 24 de mayo del 2022, la Cámara Segunda emite un criterio sobre la utilización de las presunciones en ese sentido. Diferencias entre la conciliación administrativa. La administrativa dice, el conciliador es un representante de una entidad pública, del director general de trabajo y por supuesto, del ministro de trabajo. En la judicial, el conciliador es el juez competente. Es un juez el que está actuando como conciliador. En ese momento debe despojarse de su investidura, no como juez, sino como administrador de justicia que es, y volverse un conciliador judicial, ¿no? Aplicando todas las reglas del manejo de la conciliación y por supuesto el desarrollo que nos da el artículo 388 del Código. 2. Se puede realizar antes y durante un proceso laboral. Como les decía, como la conciliación administrativa en El Salvador no es obligatoria, como quiera el trabajador puede interponerla antes. Nosotros como Procuraduría General siempre intentamos que el trabajador agote la conciliación administrativa y luego venga a las instalaciones de la Procuraduría a solicitar la asistencia o muchas veces, en la mayoría de casos, hacerlo de manera paralela, que vaya al ministerio, que nos traiga el acta, ¿no? Y tomamos las demandas judiciales y lo hacemos de forma paralela. No importa. En El Salvador puede hacerse antes, durante y después la conciliación administrativa. Incluso nuestro código, hablando, voy a hacer la diferencia, hablando de otras formas heteroaplicativas de terminación de los procesos, también contempla lo que todos comúnmente, no sé Mario, pero allá en Nicaragua, no sé, tú nos dices al final, pero aquí en El Salvador solemos decir pero muy comúnmente, es que llegué a un arreglo, a una conciliación extrajudicial, porque nos pusimos de acuerdo con el abogado en los pasillos del centro judicial, o bueno, me llegó a buscar a mi oficina y nos pusimos de acuerdo y levantamos el acuerdo a través de autenticado ante notario, etcétera. Eso en realidad, si bien es cierto, lo denominamos conciliación extrajudicial, en El Salvador eso jurídicamente es transacción, pero todos solemos decirle conciliación extrajudicial. Así lo conocemos. En la administrativa dice, la no comparecencia del empleador implica la imposición de multa administrativa. Repito, no recomiendo a una conciliación administrativa que le notifique el ministerio, pero también piense, porque va a tener que llegar con una propuesta conciliatoria. La judicial dice, la no comparecencia acarrea consecuencias legales en el proceso. Puede acarrear consecuencias al momento, digamos, por ejemplo, de perder las famosas presunciones que le dan una cierta ventaja dentro del proceso, equilibrándolo. Pero también para el empleador puede acarrear, ¿no?, la declaratoria de rebeldía, sobre todo si no contesta la demanda o no ha contestado la demanda. En la administrativa, el acta es un título que tiene aparejada ejecución, fuerza ejecutiva, artículo 30 de la Ley de Organización y Funciones. En la judicial, es un título ejecutivo. Ahí hay una pequeña diferencia. En la administrativa, es necesaria la interposición de acción de cumplimiento de acuerdo.
Y en la judicial se hace ejecutar a petición de parte por solicitud y no una acción nueva como tal. Explico eso. En la administrativa, si el trabajador y el empleador llegaron a un acuerdo en conciliación administrativa y si hay un incumplimiento de ese acuerdo en sede administrativa, basta con que el trabajador llegue a la oficina ministerial a solicitar la certificación del acta donde se plasmó el acuerdo, ya sea que busque un abogado particular o, como dije, nosotros en el 93% de los casos a nivel nacional, pues nos traiga el acta e iniciamos una acción de cumplimiento, ¿no?, de conciliaciones administrativas para que el juez ejecute ese compromiso al que se llegó en sede ministerial. En cambio, si se concilió, si se llegó a un arreglo conciliatorio en un proceso judicial, en la conciliación judicial, basta con que se solicite, ¿no?, al mismo juez a través de un escrito que siga la vía de la ejecución del arreglo conciliatorio dentro del mismo proceso. En la conciliación administrativa, la persona conciliadora es un delegado y tenemos intervención de la PGR. La parte trabajadora, la parte empleadora, personas, iglesias, cooperativas, todo aquel que puede ser susceptible de ser demandado por ser empleador. Los tipos de acuerdos que pueden existir: conciliación, negociación de indemnizaciones, pago de salarios y prestaciones laborales, que esos no se negocian porque son derechos adquiridos y son de carácter irrenunciable, ¿no? Pero el juez debe pronunciarse sobre esas reclamaciones o pretensiones en el caso de una demanda. Y el reinstalo, por supuesto, que puede darse como medida de ofrecimiento en una conciliación. Respecto al reinstalo, la primera laboral ha dicho que se está reconociendo la relación de trabajo de naturaleza laboral. Sería absurdo que se ofrezca una medida conciliatoria de tal amplitud a una persona a quien desconoce la empleadora y de quien servicio. Como decía, el reinstalo es una medida de ofrecimiento conciliatorio, pero cuidado con eso porque muchos ocupan como estrategia el ofrecimiento del reinstalo, pero no lo cumplen al momento de la conciliación. El que ofrece el reinstalo debe de manifestar también dónde y quién va a recibir al trabajador al momento de que se hará efectivo el reinstalo. Muchos hacen. Entonces, a raíz de eso, la Cámara Primera de lo Laboral otorga esta sentencia, esta resolución, en la cual manifiesta eso. O sea, hay un reconocimiento, ya se ha aprobado la relación de trabajo con el ofrecimiento del reinstalo y por consiguiente, ese proceso donde no se llevó a cabo el reinstalo, surge una mutación y únicamente debería de seguir su curso, ¿no?, con la contestación de la demanda y los medios de prueba del por qué no se llevó a cabo el reinstalo. Ya no sobre el despido que había ocurrido o sobre la relación de trabajo que debía establecer el trabajador. Ya está establecido con el ofrecimiento del reinstalo. También nos dice que respecto del reinstalo, al dar lectura al ofrecimiento del reinstalo, conciliatoria, este fue ofrecido en condiciones distintas a las que se consignan en la demanda, ya que la empleadora afirma que se realizará en un lugar distinto, en otra empresa, por lo que la no aceptación del reinstalo no genera la pérdida de las presunciones, que también es otra situación que ocurre, y la Cámara Primera también emite su criterio a través de la resolución 32/2017, que dice: aquí no hay pérdida de las presunciones. Usted no estaba cumpliendo con el ofrecimiento de reinstalo en las mismas condiciones que se venía dando, sino que las condiciones cambiaban. Y para ir cerrando, quería
explicarles eso que hacemos, el trabajo que realizamos como Procuraduría nos da números y resultados así rápidamente, ¿no? Ahí tienen San Miguel, San Salvador, Usulután, Zacatecoluca, La Unión, Morazán, Aguachapán, Santa Ana, Santa Tecla, solo para efectos ejemplificantes. No quise ponerles para no cargar todos los departamentos del Salvador donde damos asistencia tanto administrativa como judicial. Esta es la parte judicial, ¿verdad? Conciliaciones judiciales. Ahí tienen los expedientes aperturados, los que se han conciliado de estos, por ejemplo, en San Miguel, ¿verdad? Y el monto total por el que se ha conciliado, miren, 192,146.50. En San Salvador, ahí tienen también, hemos conciliado hasta el 30 de septiembre, ese dato es del 30 de septiembre, por 1,307,622.85. En Usulután también tenemos un reflejo de 78,000 y ficha. Zacatecoluca 27,118, La Unión 46,328, Morazán 12,647 y así sucesivamente. Santa Ana 110,213 conciliaciones judiciales y ahí tienen procesos abreviados laborales, procesos comunes laborales del total de los procesos que se han conciliado. Esos datos son de las conciliaciones administrativas. Aquí solo les reflejo conciliación administrativa. Aquí no están los datos de las conciliaciones judiciales. Este es el de las conciliaciones judiciales y este es el de las conciliaciones administrativas. Igual, hasta el 30 de septiembre en San Salvador hemos conciliado administrativamente por 1,307,622.85. En Santa Tecla 63,563, en San Miguel 192,146, en Santa Ana 110,213. Usulután 78,051, en Zacatecoluca 27,000 y así sucesivamente tenemos los números. Ustedes tengan un reflejo de lo que hacen en las conciliaciones, la intervención, no solo de la defensa pública laboral, sino que también el reflejo de lo que están haciendo nuestros jueces y los delegados del Ministerio de Trabajo como conciliadores, tanto administrativos como conciliadores judiciales, ¿no? Creo que es un trabajo bastante importante que debemos de fomentar, ¿no? Y tratar de llegar a mayores y mejores acuerdos dentro de la conciliación. A conclusión, en El Salvador la conciliación es un método alterno de resolución de conflictos. Le señalo alterno porque yo considero que no debería ser, sino que debería ser un método de implementación para resolverlo, que sea incorporado a un proceso legal de carácter laboral como una etapa procesal más. Es necesario un proceso de reforma de ley que obligue a las partes a intentar conciliación de forma previa y obligatoria, de manera que se evite la saturación de casos en el órgano judicial. Así que, gracias. Esta ha sido mi intervención. Muchas gracias, maestro Melvin, también al maestro Mario, a ambos por todos los conocimientos y sus experiencias, sin duda, que nos han pues expuesto a lo largo de sus dos intervenciones. Vamos a proceder a leer algunos comentarios, algunas dudas de nuestra comunidad jurídica que han dejado por escrito. Una de ellas sería, maestro Melvin, respecto a la conciliación en la PGR, en que usted hizo referencia en su ponencia, pero para mayor claridad de Atilio Silva, si la conciliación en la Procuraduría General de la República o la propuesta, dice, de incluirlo en los centros integrados es de manera obligatoria. Si puede ampliarle un poco sobre ello para mayor claridad. Ok. En realidad no hay una propuesta, o sea, todavía estamos debo de decirlo, estamos en el estudio. Queremos retomar
la conciliación administrativa, ¿no? Claro, eso necesitamos como Procuraduría General iniciativa de ley, hay que buscar esas alianzas, ¿no? Pero sí estamos nosotros muy interesados en retomar las conciliaciones administrativas. Esto no es en efecto para competir con el Ministerio de Trabajo, que ya realiza ese trabajo. Antes también lo realizaba y también lo realizaba la Procuraduría, pero nos ayudábamos mutuamente porque resulta ser que en aquellos momentos, en aquellos lugares de difícil acceso, nosotros podíamos acceder con la conciliación administrativa a través de nuestros defensores en las auxiliares, ¿no? Logrando bastantes acuerdos conciliatorios. Entonces, precisamente por eso, porque también hay un reflejo, ¿no?, de caída de esos números conciliatorios, es que nosotros queremos retomar esa conciliación administrativa. Con respecto, desconozco si en la actualidad el órgano judicial quiere retomar esa conciliación administrativa previa como existía en el centro integrado. Esto sucedió allá por el año 2010 cuando se instaura el Centro Integrado Privado y Social en San Salvador, que se tenía un centro de conciliación y mediación en el centro integrado, pero luego pues se desintegró esa propuesta, pero esperaría yo y llamaría a la reflexión de retomar, porque como repito, para mí es necesario el fomento de la conciliación en todas las ramas del derecho, no solo en materia laboral. Hay situaciones que deberían ser conciliables para descongestionar los tribunales de justicia. Perfecto, muchas gracias. Y la otra inquietud sería acerca de la mediación. Ante esa excesiva carga de casos judiciales, maestro Melvin, si hay alguna expectativa, menciona acá otro de los participantes, de mediar los conflictos laborales. Yo debo de decirlo. Cuando se realizó la reforma de la Ley Orgánica de la Procuraduría, perdimos la conciliación administrativa. Ya en la Procuraduría de todos es conocido que nosotros somos impulsores de la mediación en El Salvador. El ente rector de la mediación en El Salvador es la Procuraduría y es la única que puede dar mediadores en El Salvador. Por tanto, tenemos unidades de mediación que hacen un trabajo excepcional dentro de la Procuraduría General y pues nos auxiliamos de los compañeros en muchas ocasiones para mediar muchos casos. Al no tener la conciliación, pues nos auxiliamos de los compañeros. Muchas procuradurías auxiliares nos ayudan a conciliar, a mediar los casos. Entonces, ahora bien, sobre todo nos auxiliamos cuando ya son casos que vienen con plazos vencidos o situaciones un poco complicadas que salen del marco de pretensiones económicas que se pueden judicializar. Pero también en esos casos hemos hecho un buen uso de la mediación a través de las unidades de mediación que se tienen en cada una de las procuradurías auxiliares. Ahora, el tratamiento es diferente, porque como explicaba, el caso de la conciliación, cuando la teníamos nosotros como procuraduría laboral y de la conciliación administrativa del Ministerio de Trabajo, la ejecución de los incumplimientos se va vía juzgados de lo laboral o juzgados con competencia en materia laboral. Entonces sigue su curso dentro de la tramitología laboral. Ahora, los arreglos en materia de mediación no van a la vía laboral su ejecución, porque también, debo de decirlo, la mediación, los procedimientos de mediación, los arreglos llevados a mediación tienen fuerza ejecutiva, pero no se van por la vía
laboral, sino que se tienen que ir por la vía común y sería de ejecutarlo vía civil. Perfecto, muchas gracias. El maestro Mario también nos ha compartido algunos avances, ¿verdad? Y algunas diferencias dentro de la comparación que realizaba con México y Nicaragua, y también me trasladaban una consulta por correo electrónico a la cual leo. Me mencionan que se puede ampliar, maestro Mario. Usted hacía referencia a que en México, ¿verdad? Existe muy marcada en nuestro país que la conciliación no puede ser realizada por jueces, a diferencia de Nicaragua y también en nuestro país, que puede realizarse como una etapa dentro del proceso. Si nos puede ampliar un poco acerca del rol, de acuerdo a su experiencia, de los institutos de justicia alternativa. Permítanme que quiero ver, mi cámara no se puede encender. ¿Me pueden habilitar? Maestro Mauricio Morales está por ahí para que me le habilite al doctor. Claro, pero voy adelantando la respuesta. A ver, la Sí, ya está idea habilitada. está, permítame. No me... Se reinicia, no me permite. Y no lo visualizo. Usted puede encenderla, por favor. No, de acá no se puede, maestro. Tendría que ser desde su equipo, pero aquí ya le dimos el derecho del moderador y en teoría Le- tendría que tener acceso Perfecto. a ella. Le doy y se reinicia, pero bueno, comento. La idea de que los jueces no sean las personas que desarrollen estos procesos es para garantizar precisamente uno de los principios que tienen estos métodos, como el principio de confidencialidad. Es decir, lo que prevé el principio de confidencialidad es que lo que se discuta, lo que se diga, lo que se razone, lo que se proponga durante un proceso, ya sea de conciliación o de mediación, se quede ahí. Es decir, si eso logra cristalizarse o desembocar en un acuerdo, está bien, se publica. Pero si eso no logra terminar en un acuerdo, la información no puede trascender a otra esfera, en este caso la esfera judicial. Entonces, lo que se cuestiona es que si el juez, como le digo, cada país tiene su propia concepción, pero lo que se cuestiona acá es que si el juez desarrolla la etapa de conciliación o la etapa de mediación, se puede contaminar de cara al proceso, porque es imposible humanamente para el judicial como persona desprenderse de toda esa información confidencial y privilegiada a la que ya accedió, porque las partes estaban en un ámbito de confianza y dijeron cosas, hicieron propuestas, reconocieron cosas, entonces eso puede contaminar un poco el proceso y prejuzgar, puede permitir que la persona tenga un prejuzgamiento ya sobre lo que va a decidir durante el proceso judicial. De hecho, yo estoy haciendo mi tesis doctoral en soluciones amistosas ante el sistema interamericano y yo revisaba un manual de Cancillería de Colombia donde dice la solución amistosa, solo por poner un ejemplo, puede desarrollarse ante la Comisión Interamericana o pueden desarrollar la negociación directamente las partes, es decir, los estados y las presuntas víctimas de violaciones de derechos humanos. Y las personas especialistas que elaboraron este manual recomendaron al Estado no hacerse acompañar de la Comisión Interamericana como tercero que facilite el proceso, porque dice, la comisión al final va a tener el caso y puede escuchar o puede acceder a información que vayamos a discutir. Entonces dice, es mejor que los procesos de negociación sean llevados a cabo directos por los estados y la víctima. Esto trato de trasladarlo a un proceso judicial donde pensemos en los trabajadores o pensemos también en los empresarios, podrían decir, ok, si el mismo juez que va a ser el que va a resolver el conflicto va a tener también el rol de conciliador o el rol de mediador, y no logramos un acuerdo, lo que yo diga puede perjudicarme durante un proceso. Entonces las personas no van a ser transparentes ni en sus comentarios, ni en sus reconocimientos, ni en las propuestas de soluciones que van a querer hacer para construir un acuerdo. Entonces ese es el riesgo que se corre
Y precisamente eso es lo que se trata de evitar. Lo que se quiere es que las partes estén en un contexto o en un ámbito de mucha confianza para que la negociación pueda fluir de manera transparente y sin ningún tipo de miedo entre las partes. Esa es la idea esencialmente, porque como le digo, si el juez desarrolla la conciliación o la mediación, él en su etapa de tercero neutral va a escuchar las negociaciones, sentimientos, opiniones, posiciones de las partes, y después ese mismo juez, al cerrar el trámite de conciliación o de mediación, ahora va a ser el que va a tomar la decisión del caso, pero ya escuchó mucha información que de alguna u otra manera puede incidir en el caso o en su decisión al final de cuentas sobre esta situación jurídica. Eso es lo que trata de evitarse, y a mí me parece que tiene pues un nivel de sensatez lo que se razona para justificar esta decisión. Entonces, los institutos de justicia alternativa son institutos que están adscritos a los poderes judiciales, porque en México, como un estado federal, tiene el poder judicial de la federación y tiene los poderes judiciales estatales. Entonces, los institutos de justicia alternativa están adscritos a los poderes judiciales estatales y son los que desarrollan ese tipo de procedimientos, de los métodos, entre comillas, alternos de solución de conflictos. Micrófono apagado, maestra. No le escuchamos. Perdón. Agradecía, maestro Mario, por la respuesta desde su experiencia y desde la práctica también de estos institutos que están adscritos, como mencionaba Mario, ¿verdad?, allá en el sistema judicial. Bueno, entonces ya con estas intervenciones que les hemos hecho extensivas a nuestros invitados, a nuestros ponentes, vamos a ir cerrando este espacio que se ha construido básicamente para ir analizando la resolución alterna de conflictos, o como mencionaba maestro Melvin, esa resolución pacífica de conflictos que se suscitan en el derecho laboral. Le daré la palabra a la ingeniera Urquía para su saludo de despedida, y posteriormente pues vamos a ir dando cierre a este ciclo. Gracias, maestra Romero. Igual agradecer a los ponentes por todos los conocimientos. Creo que con lo que han comentado es importante también recordar que estos mecanismos de resolución de conflictos no solamente tienen que ser ágiles y eficientes, sino que también es importante que sean sensibles a las desigualdades que existen en el ámbito laboral. Con esto me refiero a las desigualdades que enfrentan, por ejemplo, las mujeres. Por eso para Ormusa este es un tema importante, porque ellas particularmente enfrentan barreras en el acceso a la justicia, lo que hace todavía más importante la implementación de estos enfoques inclusivos en la resolución de conflictos laborales. Así que agradezco mucho la participación de ambos y por supuesto de la escuela por generar estos espacios de discusión. Gracias a ustedes también, ingeniera Carmen Urquía, y también a Ormusa. Bueno, y finalmente reiterar nuestro agradecimiento como Escuela de Capacitación Judicial a maestro Mario Torres y a maestro Melvin Cepeda. Agradecimiento extensivo a la Procuraduría General de la República y pues a todos ustedes que nos han acompañado desde el 3 de septiembre hasta esta fecha, finalizando con esta actividad las 6 videoconferencias que hemos programado dentro de este ciclo que denominamos Avances y Desafíos de la Resolución Alterna de Conflictos. Hemos abordado exitosamente con diferentes ponentes desde la ética del mediador, hemos visto las competencias de los jueces y juezas de paz en esta materia, así como también lo hemos analizado en el derecho de familia, en la sustracción internacional de niños, niñas y adolescentes, y finalmente en el ámbito laboral. Así que como Escuela de Capacitación Judicial es valiosa su asistencia, su participación. Hemos recibido pues muchos comentarios también de estudiantes de nuestra comunidad jurídica, ¿verdad? Así que de reiterarles nuestra alegría por su participación e invitarles a que sigan pendientes de las redes sociales, de los diferentes ciclos y diferentes actividades que desde acá se impulsan. Feliz tarde y bendiciones.